¿Crees que las crónicas del Jardín de las Sombras se escriben solas, y que detrás de las grandes batallas solo hay hechos secos? En realidad, toda la historia oficial de este imperio, su arrogancia y su imagen impecable fueron creadas por una chica que es capaz de transformar cualquier acción casual de su señor en una obra maestra literaria inmortal. Hola, amigos. Hoy vamos a analizar detalladamente a Beta, la segunda sombra por orden de salvación, pero oficialmente la tercera sombra en la jerarquía de la organización. ¿Cómo una analista nata y fanática secreta ocupó un lugar clave en la red de espionaje? ¿Por qué su lealtad a Sid tiene una escala creativa tan profunda? ¿Y en qué reside su verdadera y aterradora peligrosidad? Para que entiendas toda la profundidad de su carácter, al principio Beta fue salvada por Sid casi inmediatamente después de Alpha. Ella nació en una respetable familia élfica, pero tras la manifestación de la posesión se convirtió en un monstruo maldito del que todos se alejaron. La curación de Sid le devolvió no solo un cuerpo impecable, sino que le regaló una nueva meta absoluta en la vida. A diferencia de Gamma, Beta era increíblemente talentosa en la magia y en las artes marciales desde su infancia. El momento del nacimiento de Beta como sistema autónomo ocurrió durante sus primeras incursiones independientes, cuando vio cómo el culto de diablos manipulaba ciudades enteras mediante rumores falsos sobre los malditos. Fue entonces cuando en su cabeza ocurrió un clic. Ella comprendió algo que las otras sombras en la etapa de entrenamiento ni siquiera registraron en su conciencia. Ella comprendió que la información es poder al nivel de los ejércitos. El poder del culto se sostiene durante siglos mediante la manipulación de la historia, mitos falsos y ocultando la verdad. Y Beta decidió que el espionaje y el control de la información son armas capaces de destruir enemigos sin un solo disparo. Para que asaltar fortalezas sí se puede desmoronar al enemigo desde adentro de antemano, gestionando rumores y material comprometedor. Sid nunca planeó crear una red de inteligencia global. Él simplemente compartía con Beta fragmentos de tramas, mitos y literatura clásica de su vida pasada en Japón. Le contaba las tramas de Romeo y Julieta, la guerra de las galaxias y las grandes epopeyas terrenales. Sid pensaba que solo contaba historias pretenciosas para parecer un líder sabio y misterioso. Pero Beta actuó no solo como oyente, sino como una intérprete poderosísima. Sid no creó su red de espionaje, él solo arrojó accidentalmente un conjunto crudo de ideas que Beta, en su mente hiperracional, convirtió en una industria a gran escala. Al mismo tiempo, ella cometió un profundo error interno. La elfa cree sinceramente que solo cumple el plan genial de su señor. En realidad, ella distorsionó colosalmente la escala de sus palabras. Ella tomó las tramas terrenales de Sid y, bajo el seudónimo de Natsume Kafka, comenzó a publicarlas en este mundo, convirtiéndose instantáneamente en la mejor escritora de la actualidad. ¿Por qué fue la literatura su principal arma y no el espionaje habitual y acostumbrado? Beta comprendió que los espías tradicionales siempre despiertan sospechas, mientras que los libros pasan sin obstáculos a través de absolutamente todas las capas de la sociedad. Es imposible distinguirlos de un entretenimiento inocente, y hasta los propios enemigos los leen con entusiasmo, dejando entrar voluntariamente la influencia ajena en sus casas. El mecanismo de trabajo de esta industria de espionaje está diseñado de forma genial y aterradora. Los libros de Natsume Kafka son un sistema de cifrado sumamente complejo. El orden de las palabras, las metáforas e incluso las erratas intencionadas en las tiradas masivas de las novelas sirven como canales de comunicación cerrados para los agentes del Jardín de las Sombras por todo el continente. Los salones literarios que ella visita se convirtieron en puntos de recolección de datos sin control. Los aristócratas, al discutir sus nuevas obras, sueltan por sí mismos los motivos ocultos de sus familias. Bajo la apariencia de una chica creativa, Beta construyó una red donde la lectura de sus libros por parte de los fanáticos financia y promueve el acopio de material comprometedor sobre ellos mismos. Los efectos secundarios de este sistema resultaron ser tan potentes que la información comenzó a vivir separada del control de Beta. La gente por todo el mundo comenzó a copiar ciegamente el estilo de sus libros, engendrando círculos clandestinos de fanáticos que, sin saberlo, copian y difunden los cifrados y rumores necesarios para el Jardín de las Sombras. Esta red se volvió autorreplicante. En respuesta a tal expansión, otras organizaciones de espionaje del culto intentaron copiar sus métodos.
comenzaron a crear sus marcas literarias, pero nunca comprendieron la esencia matemática oculta de los cifrados de Beta, por lo cual sus propias estructuras comenzaron a confundirse en los datos y a destruirse a sí mismas desde adentro. Sin embargo, el mundo ejerce una resistencia feroz, y aquí se expone la principal limitación vulnerable de Beta: su fe fanática en sí de su propia debilidad principal. Debido a su tendencia a ver en todas partes manifestaciones de una inteligencia divina, ella no siempre es capaz de distinguir una mentira banal del adversario de un supuesto plan genial de su señor. Una vez, la contrainteligencia del culto lanzó desinformación que Beta interpretó como otra pista secreta de Sid. Ella convirtió ese ruido en una estrategia a gran escala, lo que llevó a un duro fracaso. Un escuadrón de élite de combatientes numerados cayó en una emboscada y quedó bajo amenaza de ser completamente descubierto. Beta tuvo que limpiar personalmente las consecuencias de su error analítico, lo que la obligó a pagar un precio terrible, un agotamiento psicológico colosal y el miedo constante a que ese descuido arrojara una sombra sobre la imagen impecable del Jardín de las Sombras. El punto de quiebre del sistema y el cambio definitivo del mundo ocurrió durante el arco del ataque a la Academia Migar. Cuando el culto de diablos tomó rehenes y bloqueó la magia, pensaron que controlaban la situación por completo. Pero se enfrentaron a la máquina informativa de Beta. Ella no solo coordinó las acciones de los combatientes numerados desde las sombras, sino que reveló instantáneamente las identidades de los conspiradores dentro de la Academia, interceptando todas sus órdenes ocultas. En ese día, Beta demostró que es capaz de destruir en pocas horas cualquier plan de muchos años del culto, simplemente privándolos de su principal ventaja, el secreto. En el espionaje, Beta manifiesta su talento más subestimado, la habilidad de usar máscaras con virtuosismo. En público, es una escritora frágil y entusiasta llamada Natsume, que se desmaya al ver sangre. En el cuartel general del Jardín de las Sombras, es una jefa de inteligencia estricta y fría. Pero basta con que se quede a solas con Sid para que la máscara caiga. Detrás de esto se esconde una chica vulnerable y una fanática loca que lleva un diario personal secreto, las crónicas del Señor de las Sombras. Cada palabra casual de Sid, cada estornudo suyo, ella lo anota con las letras antiguas de su mundo, convirtiendo la improvisación común del chico en un texto sagrado. Y aquí nace el principal conflicto cómico trágico y de percepción. El sistema de inteligencia funciona perfectamente no porque Sid lo maneje, sino porque él lo lanzó accidentalmente al soltar el control por completo. Sid es incapaz de competir con su pensamiento sistémico, por eso simplemente no se mete en sus informes. Más aún, él utiliza regularmente esos valiosísimos informes de inteligencia de muchas páginas de forma incorrecta, hace avioncitos de papel con ellos, los usa como posavasos para sus bocadillos o simplemente los ignora, considerándolos demasiado aburridos. Sid está sinceramente seguro de que Beta es solo una niña linda y culta cuyo pasatiempo por la literatura se salió de control. Beta registra las acciones de Sid mejor que nadie, pero es ella quien idealiza su imagen más que los demás. Ella se considera solo una humilde cronista, sin darse cuenta de que sus informes forman la agenda real del día y mueven al ejército de sombras a la guerra mientras Sid simplemente disfruta el momento. En el plano de combate, Beta demuestra un contraste aterrador, transformándose de una chica linda en una verduga de sangre fría. Su estilo de combate es una crueldad calculada y quirúrgica con el uso de cuchillas ocultas desde puntos ciegos. Los enemigos en ese momento sienten un shock por su absoluta falta de piedad. Al mismo tiempo, los aliados temen a su fría mirada analítica en combate tanto como los enemigos, ya que para Beta solo importa el resultado que confirme la grandeza de su señor. Beta es la tragedia de alguien que creó la mayor crónica del siglo, pero que borró por completo su propia personalidad en favor de la gloria ajena. Sin Sid, Beta se habría quedado a pudrirse en el bosque. Pero sin Beta, el Jardín de las Sombras se habría quedado como un coloso ciego que no sabe dónde dar el golpe. Fue ella quien convirtió las acciones casuales de Sid en un gran mito en el que todo el mundo creyó. Ella recibió todo, influencia planetaria, reconocimiento y respeto. Pero nunca aprendió a vivir para sí misma. La mayor tragedia de Beta reside en que construyó un sistema global de control de información que ella misma entregó voluntaria y totalmente a un hombre que ni siquiera entiende que es el protagonista principal de su libro principal. Y esto genera un trasfondo peligroso y crítico.
El Jardín de las Sombras parece invulnerable, pero sus ojos y oídos están completamente ligados a la segunda sombra. Si mañana Beta por alguna razón deja de recopilar datos, o su fe ciega se quiebra al comprender que Sid no es un dios genial, sino solo un tipo afortunado, todo el grandioso sistema del Jardín de las Sombras quedará ciego instantáneamente. El vacío informativo destruirá la coordinación, los agentes secretos serán revelados y el culto de diablos recuperará el control sobre las mentes de las personas. Sid piensa que solo juega a ser el gran soberano, pero su mito existe solo mientras Beta sigue escribiendo su historia. ¿Qué creen que pasará si Beta se entera accidentalmente de que Sid no ha leído ni una sola de sus líneas y considera que sus crónicas son solo un pasatiempo divertido? ¿Se derrumbará su mundo o su fanatismo es tan profundo que reescribirá la realidad misma con tal de que su Dios permanezca impecable? Escriban en los comentarios, suscríbanse al canal y hasta la próxima.